Donald Trump es imputado y se convierte en el primer expresidente o presidente de la historia de los Estados Unidos imputados por algún cargo criminal. ¿Qué está pasando aquí? Imputan a Donald Trump por pagar a una estrella del porno, Stormy Daniels, para que no hablase. Le pagó $130,000, utilizando su abogado, para que no contara que tuvo una aventura 4 meses después del nacimiento de su hijo menor. Estamos hablando del año 2016. Esto no ha pasado ahora, lo que pasa es que la investigación se está haciendo ahora. Bueno, ya empezó realmente hace unos añitos, pero ahora es cuando ya ha fructuado y le acaban de imputar. Y esto es histórico, porque es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente o expresidente es imputado por cualquier tipo de cargo, ¿no? La investigación de la Fiscalía de Manhattan comenzó cuando Trump aún estaba en la Casa Blanca. Está relacionado con este pago de $130,000 que realizó por su abogado por entonces, Michael Cohen, que es el testigo clave de este caso, a Daniels a finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de ese mismo año, para silenciarla y que no hiciera público un supuesto affair que él siempre ha negado. A principio lo negó vehementemente, ahora sí comentó que había habido un pago, pero un pago, bueno, de cosas privadas y de cosas suyas. No se conocen los cargos exactos a los que puede estar enfrentándose Donald Trump. Se sabe que hay una implicación, se sabe que van por ahí los tiros por el tema del pago a Stormy Daniels. Podría incluso llegar a haber más de 30 cargos relacionados con donaciones ilegales de campaña, donación ilegal, etcétera, pero de momento no se sabe exactamente a qué se tiene que atender. Yo creo que no va a pasar nada. Sinceramente creo que el testigo clave sea Michael Cohen, que es un abogado que ha sido declarado culpable de mentir a la Corte y al Congreso, que por lo tanto ya el jurado, cuando él vaya a hablar, no lo va a creer. Solo que una persona del jurado ya esté a favor de que Donald Trump no sea declarado culpable, no lo va a ser. Yo lo veo casi imposible. O sea, creo que esto al final, mucho show, es verdad que va a ser imputado, pero Donald Trump, tengo la sensación de que va a salir, y me parece también alucinante que sea por esto, por lo que está siendo imputado y no por todo lo que hizo en los últimos días. El Capitolio. Lo que pasó en el Capitolio. En todas las dudas que sembró sobre si las elecciones habían sido manipuladas sin ningún tipo de prueba. ¿No todo llegó esto a reconocer, ¿no?, la derrota? Creo que no. Implícitamente, pero no explícitamente. Nunca dijo, mira, yo he sido derrotado. Siempre con la duda de que no se contó bien, etcétera. Que esto me parece mucho más grave que, pues, un pago a una actriz para silenciar. El pago por silencio no es ilegal en Estados Unidos. Lo ilegal es si se han usado fondos de la campaña. Ahí es donde está la clave. ¿Crees, Salva, que esto puede reforzar a Donald Trump de cara a las próximas elecciones? Te lo iba a decir cuando lo estabas diciendo, decías que va a salir más reforzado que al revés. Yo creo que sí. Porque al final todo esto es caldo de cultivo para que él y los suyos refuercen, redoblen que hay una conspiración del establishment contra él, por eso tiene que volver, etcétera, etcétera. Si no sale nada, que tampoco sé cómo funciona mucho el tema, pero tiene pinta de ser show. ¿Y tú, Óscar, crees que esto le puede reforzar de cara a las próximas elecciones? Hombre, conociendo a Trump y todos los hilos que tiene, clarísimamente no va a salir imputado y va a salir mucho más fuerte de todo esto. Sí, yo creo que al final esto, aunque él está haciendo mucho el show, ya avisó de que iba a ser detenido públicamente, ya yo creo que a él le hubiera encantado esa imagen de todos sus seguidores chillando. En las calles pidiendo su libertad. Como la de la IA esa que era fake. Ah, sí, hostia, pues qué bien hecha estaba la puta foto. Es una locura. Había una foto de una IA de Donald Trump siendo detenido y era falsa. Era una IA que había creado la foto de cero. Una locura. Brutal. Sí. Pero parecía real, que dices, hostia, mira, lo acaban de detener. Yo creo que esto le refuerza. No tengo claro por eso que pueda volver a ser presidente. No lo sé, no lo descartaría, pero estoy 50-50. Porque Biden no creo que se presente ya por dignidad. Es que tiene... No es que sea tan mayor Biden, que lo es. Es que está muy cucut. Es que Donald Trump tiene, creo que 4 años menos y parece que tenga 300 menos. Sí, está cascado Biden. Biden está cascado. Yo creo que Donald Trump va a salir otra vez. Pero primero tiene que ganar las primarias. Las primarias, ¿no? efectivamente. Y hay gente bastante loca ahí en los republicanos. Sí.
Pero Donald Trump es la figura, tío. Lo quieren mucho a Donald Trump. Ya. Lo odian y lo quieren mucho. Sí, Además, pero la sale gente que diciendo- lo quiere muy Y locamente. dice que acaba con la guerra esta de Ucrania en pim pam, ¿eh? Sí. Es una pasada. El tío, la verdad, que es único. Como personaje, A ver, yo entiendo No. el carisma que desprende, porque desprende carisma, aunque sea un loco. sí, pero es una persona poderosa y... Creo que es menos loco de lo que parece. ¿Sí? ¿Crees que es un personaje que él... Creo que sabe jugar muy bien a lo que necesita ahora la gente, que es ruido, que es redes sociales, que son gritos, que son grandes Pero proclamas. es muy populista, ¿eh? Es muy populista, Sí, pero él tiene una cosa, que es que cuando él estuvo en el mando, menos en la parte final de COVID y todo eso, Estados Unidos iba muy bien económicamente, Sí. juega también la carta de yo no me metí en ninguna guerra, Al revés, estrechó lazos con con países Corea del como Norte, Corea del Norte. etcétera. Y esas cartas las tiene y son reales. Y la sí. cosa como es. Veníamos de Obama, que Obama tenía una imagen impoluta y Obama ha sido uno de los presidentes más bélicos de la historia de Estados Unidos. Sí. Tendrá sus razones, pero lo ha sido. Y él llega con el America First, ¿no? ¿Cómo era? America... Make America Great Make America... No, pero había una frase que era como primero Estados Unidos. No me acuerdo exactamente Sí, cómo era, pero First America o algo así. ¿Qué es lo que hizo? Realmente se centró en Estados Unidos y dejó un poco de lado ser la policía del mundo. Y esto la gente lo valora. Yo estuve hablando en Estados Unidos este verano, en República Dominicana, con bastantes americanos que estaban ahí de vacaciones. Hostia, y me daba cuenta de lo dividido que está el país. Porque había alguno que era rollo que Donald Trump es la única salvación que tenemos, que va a haber, como esto siga así, va a haber una revolución de la gente, nos vamos a levantar. Era un tío súper pro-Trump. Súper pro Trump. Y luego tenías a otro que era lo contrario. Es un partido que está es un país que está Sí. fraccionadísimo, crispado. Mucho. Se ve con los artistas, ¿no? Artistas de la talla de Eminem o de no sé qué, que le ponían a caldo en sus canciones, no sé qué, y otros artistas que lo defienden públicamente. Colby Covington de la UFC, que es un tarao que tiene sus fotos ese es el detrás. show. Sí, pero bueno, que la gente que lo quiere, como que lo quiere mucho y lo enseña mucho, Ese show. y la otra gente le da mucha caña, ¿no? Pero bueno, porque Colby quiere ser odiado. Entonces él sabe que es fácil odiarte si eres un mega ultra fan de Donald Trump. Sí, es pero un bueno, personaje, eso no tiene no ningún Colby tipo de, en sí, de validez. pero hay muchas personas famosas que lo defienden. Hay muchas imágenes públicas que... Famosas no creo. O sea, famosas, no tantas. Porque el arte, porque suele tirar más para los demócratas. Y los pocos que han dicho algo, se han metido mucha caña. Bueno, muchos Por actores, ejemplo, Chris Pratt. Chris Pratt no dijo nada a su favor, pero tampoco no dijo nada en contra. Y bueno, se le metieron, Ya, pero metieron encima, pero a lo loco. O sea, Chris malo, etc. Sí, yo creo que si Donald Trump gana a DeSantis, que es su gran rival en las primarias, que es el otro republicano que puede llegar a la presidencia, yo creo que Donald Trump va a ser presidente de Estados Unidos, pero tiene que ganar las primarias, que no va a ser fácil. Si gana las primarias, yo no veo a nadie en el mundo demócrata, porque Kamala Harris no tiene carisma, y volveríamos a vivir una situación Hillary Clinton, mucha gente que está rabiosa con el feminismo y con todo diría, claro, metes a una mujer, lo de siempre, ¿no? Y además que es una mujer afroamericana, se lo tiene todo. Para la gente que es reaccionaria, para decir, no, pues más Donald Trump. Creo que ganaría Donald Trump porque Biden, si se vuelve a presentar, no tiene ningún sentido. Yo es que ni lo permitiría. Le haría antes un test, te lo juro, tío, de retentiva, de verdad, intelectual. Es una momia. Porque ha sido un puto crack, pero ya no se entera. O sea, hizo unas cagadas.